La inmoralidad contamina la iglesia. Vamos a ver un texto bíblico ahí, mi querido pastor, para que usted dé lectura. Mateo 18, 17 y 20. Ahí en el asiento con voz de trompeta, mi querido hermano amado, Mateo 18, 17, 20. Gloria al Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 17 al 20. Sí. Dice así su bendita y hermosa palabra. Si aún así las personas se niegan a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano. Amén. Y el 20, versículo 20. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos la hará. Amén. Gloria a Dios. Palabra del Señor. Mateo 18, versículo 17, versículo 20. Trato al hermano que peca. Entonces aquí vemos el 17, si no los oyere a ellos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. ¿Qué pasa, mis queridos hermanos amados? Amada iglesia del Señor, ¿verdad? A veces por no disciplinar, por callar, a veces vemos el pecado, vemos la inmoralidad en la iglesia y a veces nosotros callamos. Quizás por falta de conocimiento, o quizás no le dejamos todo. ¿Verdad que en el libro de Hebreos habla la verdadera disciplina viene de Dios? Esa Dios disciplina, pero aquí también en la tierra Dios dejó a la iglesia. Ya dimos los textos bíblicos, sí se puede disciplinar y sí se puede juzgar cualquier caso, como vemos en el caso del apóstol Pablo de los Corintios, el incesto, la inmoralidad. Dese cuenta ese gran problema que tenían los corintios. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia llena con los dones espirituales, pero mire, pero esta iglesia estaba repleto de inmoralidades. Por eso que el apóstol Pablo rapidito, que aunque llamándose hermanos, dice, fuera fornicario, fuera avaro, ladrón, maldiciente, con el tal aún no comáis. Creyentes que profesaban tener fe, pero miren lo que estaban haciendo. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, iglesia. Estos tiempos peligrosos del rapto de la iglesia que está cerca de la venida de Cristo. ¿Qué estamos viendo? Claro, iglesia de 1000, 2000 personas, iglesia de 500, de 200, llenita la iglesia. ¿Pero llena de qué? A veces estamos viendo el pecado nosotros como pastores, como líderes, estamos viendo la inmoralidad, estamos viendo la mentira, la falsedad, la pelea y tantas cosas, pero nosotros no decimos nada. No, después la iglesia se me va. Los hermanos, voy a perder la ofrenda, voy a perder el diezmo. Más nos preocupamos por el diezmo que por hablar la verdad. Mire el problema, lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Amada iglesia del Señor, por eso dice el libro de Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. Mire, un problema recién nomás en estos días. A veces todos tenemos problemas. Pero el hermano no es de esta congregación, es de otro lugar. Dice que se congrega en Guayaquil, pero tiene su profesión. Una de mis hijas le dio trabajo. Pero ¿qué pasa? Se armó un problema el día de ayer. Ya esta persona ya no venía ofendiendo, con palabras sarcásticas, con insultos, su conducta, su manera de ser, no había prudencia en él. Y cogió a mi familia el día de ayer, no vio al esposo de Mía, que son casados civil eclesiásticos, la retó, le dijo, la gritó, y va llegando mi esposa. Cuando mi esposa llega, también la remató, la insultó, le dijo, oiga. Y cuando mi esposa viene donde mí, viene corriendo, me dice, Pepe, el hermano se portó malcriado. Yo le dije, yo evité, no fui para allá, porque después podía haber problemas. Este hermano cristiano, siendo cristiano, mire su comportamiento, su conducta, su manera de ser, manera de hablar. Yo le pedí sabiduría a Dios, Señor, ayúdame, dame sabiduría.
cómo llevar este caso. Yo rapidito llamé al obispo Alfredo Avilés, lo llamé rapidito, le conversé el caso, lo que este hermano había hecho. Yo le digo, vamos a llevarlo a una asamblea entre cristianos, no con el incrédulo, sino con la iglesia. Amén. Yo dije, vamos, le conversé todo. El año pasado me faltó el respeto, en mi casa me insultó, aquí en mi casa. Él no respetó a mi esposa, no respetó a mis hijos. Y él decía, bueno, la tierra es de mi Dios y yo puedo entrar donde a mí me dé la gana. No, le digo, usted está equivocado, hermano. Dios dejó autoridades. Yo vivo aquí y esta es mi casa y yo soy cabeza de aquí. No, si esta tierra es de mi Dios, yo puedo entrar aquí. ¿Qué me daba a comprender este hombre? Que él podía hacer lo que le da la gana, porque la tierra es de Dios. Y podía entrar en cualquier casa, insultar a cualquier persona. No es así, digo, se equivocó. Falta de amor, falta de conocimiento de la palabra, así no es, hermano. Ese problema fue ya el año que pasó. Y hoy día, oiga, el día de ayer puso un escándalo terrible. Yo tuve que llamar al obispo y le conversé este problema. Le dije, mire, esto está pasando, este hermano se portó así. Llevémoslo a una asamblea, una reunión entre cristianos, entre pastores, entre ancianos, porque ya hay que hacerle un alto a estas personas. No es que si nosotros vemos el pecado en la iglesia, muchos hermanos, ¿verdad?, rebeldes, malcriados, desobedientes, que no quieren obedecer a las autoridades, insultan a los pastores, maltratan a la esposa de los pastores, a los hijos de los pastores. Hay que respetar. ¿Dónde está el respeto? Si somos cristianos, somos hermanos. Entonces, llevémoslo a una asamblea para disciplinarlo. Si yo cometí un agravio, algo, yo acepto. Yo no me puedo esconder delante de Dios. Tengo mi conciencia tranquila y vamos a la asamblea. Si mi esposa cometió algo, mi hija cometió algo, mi yerno cometió algo, todos vamos a hablar. También él va a hablar que por qué se portó así, por qué fue su conducta, su manera de ser y la malcriadez. ¿Dónde están los estudios, la preparación? Se olvidó que era estudiado, se olvidó de todo. Entonces yo le dije, vamos una disciplina a la asamblea. Si es de disciplinarme a mí, me disciplinan a mí. O cualquier cosa, usted como anciano, un hombre de 40 años de ministerio, va a juzgar el caso sin acepción de persona. Si mi familia tiene la culpa, gloria a Dios. Llevamos la disciplina, llevamos la reprensión, la exhortación, usted como ministro. Y si este hombre de Dios tiene también la culpa, será disciplinado. Cuando uno vive la palabra, empleamos la palabra, oiga, Dios se contenta con nosotros porque hay un orden en la iglesia. No sé si me comprende. Porque hay un desorden en la iglesia. Viene el hermano, le pega al pastor, o el hermano insulta al pastor, a la pastora. Entre hermanos se pelean y nadie dice nada. Nadie los llama a una asamblea, a una reunión, porque tenemos que llamar, pues no, rapidito. Si siendo el apóstol Pablo, usted piensa que si el apóstol Pablo tuviera en estos tiempos, hoy que el apóstol Pablo nos hubiera exhortado muchas veces, en aquel tiempo del apóstol Pablo, sobre el problema de incesto, muchos hermanos tenían que abandonar la comunidad de creyentes, lo alejaban por las inmoralidades, por el pecado o por el problema que traía. Si tuviera el apóstol Pablo, nos va a corregir, pues, con la palabra, pues. ¿Verdad que ya no está el apóstol Pablo? Está Dios, su Espíritu, la palabra, para cogerla a ustedes, nosotros, como creyentes, como cristianos, como pastores, y administrar disciplina rapidito. Si disciplinan al pastor, gloria a Dios, pues. Porque, ¿verdad? Yo he visto pastores que también lo han disciplinado. He visto pastores que han estado 3 meses sentados. Pastores que han cometido su agravio
o alguna inmoralidad, lo han sentado 6 meses. El que no acepta la disciplina, ese es un rebelde, pues. Esa es una persona que tiene un ego, orgullo, jactancia. Su corazón se ensoberbeció. No quiere obedecer a nadie. Que Dios me guarde. Lo digo con mucho temor, con mucho temblor. A mi Dios, porque a Dios hay que obedecerle. La obediencia nos hace feliz. Un caso, vi por las redes que a un ministro de grande categoría, Dios le llena, ¿verdad?, estadio, oiga, lindo, oiga, predica bonito, todo hace bonito el cielo, ¿verdad? Porque son dones que Dios da. Pero ¿qué pasa? Somos humanos. El que piense está firme, mire que no caiga. Yo puedo estar aquí y mañana no, ya no puedo estar. Me pueden disciplinar, puede pasar algo, que Dios me guarde mi corazón. Pero tengo que aceptar porque aquí está la palabra. ¿Y qué pasa? Que este pastor, este ministro o este obispo le salió un problema y le dieron 3 años de disciplina, que eso está por las redes, por todas partes. 3 años le dio el ministerio a quien él pertenecía, a ese ministerio. 3 años le dieron. Y el siervo, el pastor, el ministro, no quiso sentarse 3 años. ¿Cómo me van a sentar 3 años? No quiso obedecer. Él dijo que no. Ahí salió por las redes, se ve cómo él se expresó. Lo que él dijo, que como que yo pude entender que él no aceptaba la disciplina. Y la disciplina es bíblica. Lo dice Dios, lo dice el Espíritu. Yo puedo ser grandemente usado. Usted también puede ser grandemente usado. Usted puede ser el reverendo, el obispo, el evangelista, el gran profeta, que Dios lo usa grandemente y Dios le llena estadio. Pero cualquier rato tenemos nuestros problemas, pues. Y nos van a juzgar también a nosotros. Nos van a disciplinar también a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios. Jonás, él reconoció, Jonás reconoció, eso está en la Biblia, reconoció: por mi culpa ha venido todo esto, yo soy el culpable, échenme al mar, dice Jonás. ¿Y qué hizo la tripulación? Las personas que iban en el barco fueron a Jonás y Dios tenía todo preparado, ya el pez listo para tragar a Jonás. Y cuando Jonás reconoció, lo tiraron al mar y todo se aquietó. Pero Jonás, él reconoció. Jonás se humilló. Jonás era un hombre con humildad, humilde, porque los humildes son los que aceptan. El soberbio, el altivo, el arrogante, ese no acepta la disciplina. Jonás aceptó y lo tiraron al mar. El rey David, siendo el rey David, él dijo: yo pequé, tu mano sea contra mí, contra la casa de mi padre. Yo no he hecho nada. Yo pequé, dijo el rey David, y se humilló y alcanzó misericordia. Y eso quiere Dios. Nosotros como iglesia, los verdaderos hombres de Dios, los ministros, los pastores, porque somos humanos, pueblo. Podemos caer, podemos tropezar. Escucha, iglesia, pero ¿qué tenemos que hacer? Aceptar nuestro pecado, humillarnos. Señor, perdóname. ¿Verdad que yo pequé, yo cometí ese? El verdadero penitente con prontitud se arrepiente y se aparta del pecado. La Biblia es clarita, lo dice, pero ahora no queremos nosotros obedecer. Como líder, como pastor, no queremos nosotros obedecer. ¿Por qué? Por la jactancia, por el ego. No, ¿yo qué me voy a sentar? Yo no me siento. O el diablo no me va a tapar la boca. No, no es que el diablo te va a tapar la boca, sino que la Biblia lo dice. Habla de la verdadera disciplina, que la iglesia sí puede disciplinar. Los ancianos, los pastores. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta noche de bendición. Iglesia,
Vemos en Mateo 18, 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tienen por gentil y publicano. Mateo 18, 17. Jesús muestra el procedimiento adecuado para disciplinar y corregir a un creyente. Tiene lectura, mi amado pastor, 1 Corintios 5, 1, 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y versículo 5. Y mi hermano José, Gálatas 6, 1. Gálatas 6, 1. Dele lectura. Sí, 1 Corintios 5, 1, 5. Y mi hermano José, Gálatas 6, 1. Ahí tengo listo. Entonces, ¿qué es lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes? Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. El 5. Versículo 5. Entonces deben expulsar a este hombre y entregarlo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Amén. Dele lectura a mi hermano José, Gálatas 6, 1. La palabra de Dios se la leo en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu, dice así. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, Considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ya sea tentado. Palabra del Señor, Gálatas 6, 1. Considerándose a uno mismo que no sea tentado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si yo pienso estar firme, mire que no caiga. Porque puedo caer también. El pastor José Solís cayó. Somos humanos, somos de sangre y de carne. Se recomienda seguir 3 pasos. Primeramente en privado. Se coge a la persona primeramente en privado, solito. Ven acá, hermano, hay un problema. Se lo lleva a la oficina, se pone una 2 sillitas, quiero hablar contigo, hermano o hermana, en privado. Porque hay que corregir cualquier inmoralidad, cualquier pecado, cualquier cosa que la iglesia esté cometiendo, hay que hablarle, pues. No hay que callar, pero a veces hemos callado, ahí está el problema. Y la iglesia se llena de ¿qué? De inmoralidades. No solamente el incesto, como dice la Sagrada Escritura, sino la avaricia, ladrones, ávaros, maldicientes, personas que maldicen. Mire lo que la iglesia se puede llenar y llamándose hermanos que profesan tener fe. Se refería a eso el apóstol Pablo. En los Corintios, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Estos tiempos que estamos viviendo de arrebatamiento de la iglesia de Cristo. La venida de Cristo está cerca. Hay que coger porque hay personas, ¿verdad? Personas malcriadas, personas que no quieren obedecer. Entonces dice, en privado, luego ante testigos, eso en el tiempo de la ley. Se cogían 2 o 3 testigos, 2 o 3 testigos, se cogían personas. Primero fue en privado, fue solo, ahora se cogen 2 personas, 3 personas para aquel problema. Vamos a hablar con el hermano, ya no quiere escuchar. ¿Verdad que a veces hermanos ya pecan deliberadamente? No hay temor, no hay temblor, hacen lo que le da la gana a ellos, hacen daño. Y eso no es así. El pastor, el líder, tiene que hablar enérgicamente. Si no, el pecado nos hace caer a nosotros, iglesia, a nosotros nos puede hacer caer el pecado. El pecado, ¿qué hay que hacer? Cortarlo decididamente, iglesia. Luego, ante
y finalmente ante la iglesia. Y finalmente ante la iglesia. Hay que decirle a la iglesia, para que la iglesia se entere la conducta de aquella persona, sea una hermana o sea un hermano que está actuando de esa manera. La Biblia es la Biblia. Por eso dice el 17, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, dele por gentil y publicano. En el tiempo del apóstol Pablo, muchos creyentes eran alejados de la comunidad de creyentes. Tenían que expulsarlo. ¿Por qué? Por la inmoralidad, por las cosas que estaban cometiendo. La disciplina